Cosas raras hemos escuchado mientras hemos estado en esta tierra. Misterios tanto presentes como misterios del pasado e inclusive el futuro evidentemente es un misterio. Cosas raras hemos visto y ¿cómo responderemos a ello, mis hermanos? ¿Cómo responderemos con la palabra del Señor ante las cosas raras que vemos? Escuchamos acerca de los aliens, escuchamos acerca de los ovnis, escuchamos acerca de espíritus, escuchamos acerca de demonios, de gnomos, de elfos, de criaturas míticas, de cosas raras, hombres enamorándose en un mes y casándose en un mes, pastores tocando el pandero, cosas sobrenaturales, cosas paranormales. Vemos cosas raras, mis hermanos. Algunas de ellas tienen explicación, algunas otras no tienen explicación. Yo sé que menciono algunas cosas de la cultura de la semana, ¿verdad? Ahí bien que saben, ¿verdad, hermanos? Algunas cosas bien que supieron cuando dije de aquellas personas que se casan en un mes, bien que saben. Bien, hermanos, hay cosas extrañas, cosas que tienen explicación, cosas que no tienen explicación, o cosas que pueden tener explicación, pero esto solamente se puede abordar a través del lente de las escrituras. Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos a esta serie que estamos teniendo en el mes de la Biblia, serie que tenemos que es el mundo espiritual y la Biblia. El día de hoy, mis hermanos, vamos a ver la autoridad de la Biblia y los aliens, la autoridad de la Biblia y los aliens. Y tal vez tú puedes decir, oye, ¿qué onda con estos temas, no? La gran realidad, mis amados hermanos, es que el día de hoy tenemos bastante información que no tiene explicación en algunas de ellas, en algunas otras tiene explicación, como los voy a estar mencionando en este día. Les voy a pedir de favor, me acompañen todos juntos a Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 14. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 14. Mientras lo encuentran, recordamos que la semana pasada pusimos el fundamento para hablar sobre estas circunstancias, que precisamente es a lo que la erudición cristiana llama el concilio divino, el concilio divino, que es un lente hermenéutico que se pone en las escrituras para la interpretación de las mismas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El concilio divino es simple y sencillamente el Elohim de Elohims, Yahweh, Dios, como lo conocemos en la actualidad, Dios en tres personas, es nuestro Dios. Él es el Dios soberano, Él es el Dios omnipotente, Él es el ser espiritual mayor. Pero Él también ha creado seres espirituales, a lo que la Biblia también les llama Elohims, y lo hemos estado viendo y lo vimos la semana pasada también, como en el lenguaje hebreo tenemos la palabra Elohims, Ben Elohim o Ben Elim, por ejemplo, también es lo que tenemos, o Ben Elión. Tenemos este tipo de palabras para referirse a estos seres que Dios ha creado. Tenemos al Dios omnipotente, al Dios soberano, que Él ha creado a seres espirituales, que los cuales son los Ben Elohim, que se encuentran en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los conocemos por otros nombres, que por cierto van a aparecer el día de hoy en la escritura que vamos a leer. Estuvimos viendo eso, vimos que estos Ben Elohims se los encontramos en el Antiguo Testamento con tres caídas. Encontramos la primera caída de la serpiente, lo estuvimos diciendo, las personas que recibieron la literatura del Antiguo Testamento, muy particularmente Génesis, sabían que no se estaba refiriendo a una serpiente como esas que andan por allí, no, sabía que se estaba refiriendo a un ser espiritual, a un Ben Elohim precisamente. Vimos la primera caída, vimos la segunda caída, que hoy vamos a abordar un poquito más en cuanto a ellos, perdón, no, hasta la tercera caída. Vimos la segunda caída que está en Génesis capítulo 6, donde los Ben Elohim llegan con las hijas de Dios, en este caso tienen relaciones y lo que sale son espíritus bastardos, en este caso son los hijos de los Nefilim, que los conocemos en el Nuevo Testamento como demonios, aquellos que poseen. Y también vemos la tercera caída, en este caso la tercera caída es la que vamos a ver el día de hoy, que es la caída de los Ben Elohim en las naciones. Vimos todo esto, mis hermanos, pero cómo también todo esto tiene precisamente implicación en la historia de la salvación. Porque ahora Cristo Jesús viene, Cristo Jesús va, Cristo Jesús se transfigura, Cristo Jesús da la predicación de Cesarea de Filipos, en donde da la declaración de Cesarea de Filipos, en donde se declara que las huestes del infierno precisamente no podrán detener lo que va a ser la iglesia de Cristo, que las huestes del infierno no podrán detener esas puertas y las
y el ejército del Señor, el evangelio de Cristo penetrará en las naciones, llevaremos el evangelio a las naciones y les quitaremos como cristianos por el evangelio a las personas para que ya no sean hijos del diablo y pasen a ser ahora hijos de Dios. Una nueva corte que el Señor instaurará precisamente para que esta nueva corte, como dice Apocalipsis, reinemos juntamente con ellos. En formas muy someras, ese es el concilio divino que vimos la semana pasada. Vamos a leer el versículo 10, capítulo 6 de Efesios, versículos 10 al 14. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para darle paso a la palabra santísima del Señor. Ustedes me siguen ahí con su vista. Por lo demás, hermanos, fortaleceos, Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Pueden sentarse, iglesia. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es fortalécete en Cristo, hermano, fortalécete en Cristo. Miren, si nosotros somos cristianos, evidentemente nosotros hemos de creer en un mundo espiritual. De hecho, como ya se los he venido mencionando en otras predicaciones, y esto lo dice Herman Bavinck en su dogmática reformada, lo que es natural para Dios no es la materia. Lo que es natural para Dios es el espíritu, porque Dios es espíritu. Dios no es materia, Él es inmaterial, Él es espíritu. Y las huestes que Él creó, que se nos anuncian en las Escrituras, también son espíritu. En este caso los Ben Elohim, que vemos en el Antiguo Testamento, hijos de Dios, también son espíritu. Y como creyentes, hermanos, evidentemente, como lo vimos también la semana pasada, la palabra de Dios es teopnostos, es inspirada por Dios. Se nos ha dado la revelación para que nosotros la creamos, y la revelación de Dios es autoritativa. El contexto de Efesios, el que nosotros estamos viendo, está hablando acerca de la vida familiar. ¿De qué está hablando, mis hermanos? De la vida familiar. Está hablando acerca de el esposo, de los hijos, de los siervos, pero también el contexto general de la carta de Efesios está hablando acerca de lo importante que es la iglesia por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo nos invita, y más que eso nos ordena. Dice, fortalécete, hermano, fortalécete en el Señor. Hermana, fortalécete en el Señor. ¿Por qué nos vamos a fortalecer, mis hermanos? Usted puede ir al gimnasio y tal vez usted hará ejercicio e irá al gimnasio para fortalecer sus músculos, para que usted esté fuerte, para que usted esté sano, masa muscular para enfrentar los desafíos de la vida. Y eso está bien porque es fortalecimiento para el cuerpo, pero lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Porque hay acechanzas del enemigo. Las acechanzas del enemigo están presentes y las han estado. Y cuando aquí se refiere a las acechanzas del enemigo, no solamente se está refiriendo al enemigo Satán, como lo mismo lo dice el mismo versículo más adelante. Dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo te vas a fortalecer, creyente? Con la armadura del Señor. Con eso te vas a fortalecer. Tú vas a ir al Señor y le vas a pedir, Señor, dame tu armadura. Ah, caray, ¿cómo está eso, pastor? Sí es lo que dice el pasaje. Tú vas a ir con el Señor y le vas a decir, Señor, dame tu armadura. La situación aquí es que con la armadura del Señor, mi amado hermano, no vas a tener derrota. El problema es cuando te la quitas y dices, aquí está tu armadura, Señor. Dice la palabra del Señor, fortaleceos en Cristo y en el poder de su fuerza. Fortalécete a través de la oración, fortalécete a través del ayuno, fortalécete a través de la lectura de la palabra, fortalécete a través de generar conocimiento y saber que hay un mundo espiritual que está dispuesto a tirarte, iglesia.
que está dispuesto a agarrarte y hacerte de engaños para que huyas de Cristo, para derrotarte. Pero dice el apóstol Pablo, agarra el arma del Señor, agarra el arma de Yahweh, póntela y no vas a tener derrota, póntela y no vas a tener derrota, porque las acechanzas del enemigo están presentes. La palabra aquí acechanza en el griego es metodeia, que es donde viene la palabra metodología. O sea, el Satán, miren hermanos, el Satán es un ser, conoce al ser humano desde su propio nacimiento y va a utilizar distintas metodologías con las distintas personalidades y caracteres de cada uno de nosotros para hacernos caer. La metodología son los pasos que tú utilizas para llegar a un fin. Por ejemplo, si alguien se quiere casar, pues primero tiene que existir, ¿verdad? Después de ello, pues tiene que tener una buena amistad con otra persona. Es el segundo paso. Después de que tenga buena amistad con una persona y le agrade, pues tiene que ir con esa persona para ver si pueden entablar una relación más formal. Y entonces va al siguiente paso. Ya no somos tan amigos, ahora vamos a pasar un tiempo de noviazgo regulado. Y después vamos a tener un poquito de tiempo de noviazgo y vamos a esperar al siguiente paso, que es el anillo de compromiso. Y después vamos a seguir el siguiente paso, que es preparar la boda. Y después vamos al siguiente paso, que es casarnos. Y después vamos al siguiente paso, que es trabajar para que nuestro matrimonio sea fructífero. Y después trabajar para que nuestro matrimonio sea fructífero con hijos. Y así sucesivamente para llegar a un mismo fin. La palabra del Señor dice que el Satán utiliza metodologías. Una persona no cae en adulterio de la noche a la mañana. Una persona no se vuelve esclavo de un vicio de la noche a la mañana. El Satán te conoce. Los Ben Elohim te conocen, los hijos de Dios te conocen. Los demonios de los espíritus bastardos también te conocen y van a buscar todas las formas para hacerte caer, para apartarte de Dios, para engañarte. El maligno te tentará a través de los ojos, a través de la carne, a través de la vanagloria de la vida. Lo hará y la tentación, hermano, del Satán no va a venir como una tentación que tú estás esperando. Y vas a decir, esta es la tentación del Satán. Ahorita mismo voy a presentar batalla. No, hermano, no es tan descarado. Va a llegar metodológicamente, va a llegar de poquito a mucho. Esta película no es tan mala. Y al final tienes una persona esclava de la pornografía. Esta canción no es tan mala. Y al final tienes a jóvenes negándose a obedecer al Señor. Esta literatura no es tan mala. Y así sucesivamente. Metodológico. Ten cuidado. Fortalécete, dice la palabra de Dios. Fortalécete en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la metodología que el Satán ha usado contigo, hermano? Haz una introspección en tu corazón, cómo el Satán está trabajando en tu corazón, en ti como mujer, cómo el Satán está trabajando en la insatisfacción, cómo el Satán está trabajando en tu falta de contentamiento, cómo el Satán está trabajando en tu mente, cómo el Satán está trabajando en tus celos, cómo el Satán está trabajando, varón, en ti, en la lujuria, cómo el Satán está trabajando para que no leas la palabra, cómo el Satán está trabajando en ti. Haz una cuando tú caes en pecado, di a ver cuáles son los pasos que he hecho para haber caído en pecado. Y cuando tú puedes decir, híjole, esto ya ni siquiera tampoco fue de mi carne, sino que vino de un agente externo. ¿Cómo vas a presentar batalla ante eso? Presenta batalla, mi amado hermano. Tienes que estar bien fortalecido en el Señor, porque dice la palabra del Señor, la lucha que el cristiano tiene no es contra el hermano de la derecha, no es contra el hermano de atrás. No es contra personas, no es contra gobiernos, es lo que está detrás de ellos. Tristemente en la iglesia de Cristo habrá Ben Elohim que han diseminado religión falsa, sí lo va a haber. Platicaba con Sergio en la semana precisamente de alguien que yo conozco y que por cierto conoce cosas impresionantes de la Biblia, pero al final del día niega verdades de la Escritura.
El Satán ha diseminado religión falsa, no solamente en el cristianismo, sino en el mundo como tal. Buscará a un hermano para ponerlo contra otro hermano en la iglesia de Cristo. Buscará en las altas esferas de la academia, cómo hacer para que los creyentes dejen su fe. El lenguaje que aquí se utiliza, mi amado hermano, en cuanto a los seres espirituales, en cuanto a las huestes, los principados, las potestades, es una palabra que se está refiriendo precisamente a los Ben Elohim, a los hijos rebeldes del Antiguo Testamento. Seres que fueron creados por Dios, pero seres que se rebelaron contra Dios en la tercera caída. Que están en el mundo precisamente engañando a los seres humanos. Tal vez para ti eso te puede sonar un poco extraño, pero mi amado hermano, estos seres tienen las capacidades que tenían antes. Estos seres pueden materializarse, estos seres pueden hablar con personas, estos seres pueden disfrazarse. Y esto no es difícil de verlo en las escrituras. Tú puedes ver a un ángel Gabriel que ves a una María que puede ver al ángel Gabriel. Tú puedes ver a unos pastores que cuando voltean al cielo ven una hueste celestial, de los buenos obviamente, una hueste celestial materializados que todos estaban cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Estaban materializados precisamente. Y estos mismos seres siguen haciendo eso en la actualidad todavía. Existen, están, son inmorales, son engañadores, tienen el propósito de destruirte. Y por cierto, el contexto de este pasaje es la familia, como se lo estaba diciendo. Va a querer destruir la familia como fundamento social y también tu propia familia. Toda la armadura de Dios, póntela, dice la palabra. Y tú puedes ver en los siguientes versículos cuál es la palabra de Dios. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, orando en todo tiempo, dice la palabra de Dios, y velando en oración y ruego. Así que toma la armadura del Señor, amado hermano. Aquí el punto de esto es que te llenes del Espíritu Santo, que te llenes de las virtudes cristianas, para que puedas abrir tus ojos ante la realidad del mundo inmaterial, para que estés bien pertrechado, o sea, con todo tu uniforme de guerra. Y cuando todo esto termine puedas estar vivo y puedas estar de pie, para que puedas resistir al diablo, al Satán. Mis amados hermanos, los Ben Elohim son seres sumamente inteligentes. A lo largo de la historia han inclinado a la humanidad a la idolatría. Repita conmigo: idolatría. Idolatría al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, o de forma más tangible también al ateísmo. Ellos promueven falsa religión y se gozan de los miles de millones de personas ensangrentadas, que van con sus rodillas ensangrentadas, por ejemplo en el catolicismo romano, detrás de un yeso con alambres. Se gozan de aquellos musulmanes, de mormones, de los falsos testigos de Jehová. A todos ellos se les apareció un alien. Bueno, se les apareció alguien, un ángel, dijeron ellos, o alguien que se parecía a la madre de Jesús. Y a todos ellos le dijeron que les hiciera un lugar de templo, un lugar de culto. A otros se les apareció por medio de visiones, etcétera, etcétera. Y todos ellos tuvieron el propósito de inclinar al ser humano lejos de Dios, lejos del Elión, lejos del Elohim mayor, que es Dios, que es Yahweh. Estos Ben Elohim están en las altas esferas del gobierno y sin lugar a dudas ha hecho todo lo posible para engañar a los creyentes. Así que tú tienes que estar bien abiertos los ojos, hermano, ante todo este tipo de acechanzas del enemigo. Y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Vamos al segundo punto del día de hoy. Vamos a ver la caída de estos seres, de la tercera caída en Babel. Vámonos todos juntos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios así: tenía entonces toda la tierra más palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió de ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, en el antiguo cercano oriente, las personas cuando veían una gran montaña y luego veían las nubes por encima de la montaña, ellos decían, ese es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Ese es el lugar de la morada de los dioses. Y resulta muy interesante que las personas que estaban en Sinar, en este caso, los descendientes que que no murieron en el arca de Noé, aquí tenemos a los descendientes, vemos aquí que ellos están juntos y juntos dicen, oye, vamos a hacer una torre con ladrillo y cosámoslo con fuego. Ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Miren, hermano, tal vez usted lee estas palabras y dice, pues claro, ¿verdad? Ladrillo, asfalto en lugar de piedra. Pero para cuando una persona leía estas palabras en aquellos tiempos, sabía que lo que estaba leyendo es que estas personas lo que querían hacer era un sigurat. ¿Un qué, pastor? Un sigurat. Les voy a pedir que pongan acá atrás la imagen, por favor. Un sigurat, ¿qué es eso? Eso que tienes allá atrás es un sigurat. Ellos veían una montaña donde los dioses bajaban y entonces decían, nosotros vamos a hacer algo así también, un sigurat, que son una estructura que tiene bases y que va para la parte de arriba, tiene escalones y en ese lugar se adora a las deidades. Y ellos dijeron, eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo para nosotros. ¿Cómo que para nosotros, pastor? Sí, dice el versículo 4, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un Shem, perdón. Hagámonos un Shem. Pastor, ¿qué es esa palabra? Esa palabra significa nombre. Hasta el día de hoy, el judaísmo no dice la palabra de Dios, dice otras palabras, pero una de ellas para referirse a Dios es Hashem, el nombre. Estas personas querían hacer esto precisamente, querían ser como Dios. Dios, al ver todo esto, llamó a su corte celestial y dijo, no, están obrando mal, están pecando. Llamó a su corte celestial y dijo, Ben Elohim, bajemos. Juntos, ustedes van a tener la responsabilidad de confundir los lenguajes. Los estudiosos piensan que esta confusión de lenguajes no fue de un momento a otro, sino que fue paulatinamente, comenzaron ellos a dejar de entenderse entre ellos. Confundamos los nombres. Al final del día, la palabra del Señor nos dice, y quien hizo todo esto fue el Elohim, Yahweh. Bien, mis hermanos, lo que querían hacer ellos era un sigurat. Los sigurat se pueden encontrar en todo el antiguo cercano oriente, solamente en la región de Mesopotamia. Tú vas a poder encontrar este tipo de estructuras. Hasta el día de hoy hay una estructura muy grande en Ur de los Caldeos, donde por cierto era Abraham.
Y en el mundo, mi amado hermano, resulta muy interesante, ya no sigurats propiamente hablando, sino que en el mundo nosotros podemos encontrar pirámides cuyo propósito precisamente es la adoración a la deidad o a deidades o a dioses. No todas las pirámides era precisamente un templo, pero algunas de las pirámides que nosotros vemos en la actualidad, algunas de ellas tenían la intención de ser un templo, con la misma lógica que les acabo de decir. Esto es alto y ahí los dioses van a bajar y nosotros vamos a subir. Por eso son esas escaleras que suben a ese lugar donde está Dios. Por ejemplo, tenemos las pirámides de Giza, no son las pirámides de Giza para adorar una deidad, sino para ser una tumba. Pero resulta interesante que en estas tumbas los egipcios consideraban a los faraones como dioses. El pecado de estas personas era precisamente ser desobedientes. Dios les dijo que se esparcieran y que poblaran la tierra. El propósito de estas personas fue descontento. Vamos a ascender, nos vamos a convertir en dioses, y era orgullo porque tenemos nosotros que ser ahora autosuficientes. Pero esta historia, mis amados hermanos, nos recuerda que Dios es soberano. Dios es soberano. Sí, estas personas se reunieron en Seir. Sí, ahí se reunieron, pero Dios soberanamente los esparce, y Dios soberanamente toma a una persona, que en este caso es Abraham, y Abraham les da las promesas que estos hombres querían en un momento. Ellos querían tierra, Dios se la dio a Abraham. Ellos querían un nombre, Dios le dijo a Abraham que iba él a tener un gran nombre. Y desde aquí, de Babel, precisamente en donde surgen las naciones. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo espiritual? Lo que tiene que ver esto con el mundo espiritual, mis amados hermanos, es que después de la torre de Babel, Dios, cuando esparció estas naciones, dice la palabra de Dios que se las dio a los Ben Elohim. Las naciones, ustedes van a tener ciertas naciones, y esas naciones serán de ustedes para que ustedes las administren. Ay, pastor, a ver, denme los pasajes bíblicos. Ahí les van, mis hermanos. Deuteronomio 32, 8 al 9, en el texto crítico. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando repartió la humanidad, fijó las fronteras del pueblo según el número de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Pero la porción de Yahvé es su pueblo. Jacob, su herencia asignada. Escritores, de hecho, del tiempo de Daniel citan este pasaje reconociendo a estos seres de las naciones como principados, como gobernantes y como campeones de las naciones. Pero no solamente aquí, sino también lo encontramos en Deuteronomio 4, 19 al 20. Voy nada más a leer los negritas, usted puede leer lo demás también. Porque Jehová tu Dios los ha concedido pueblos debajo de los cielos. ¿A quiénes? Al cielo, perdón, al sol, a la luna, a las estrellas y todo el ejército del cielo. Y lo mismo lo podemos encontrar en los pasajes que tenemos aquí abajo: Deuteronomio 17, 2 al 5, Deuteronomio 29, del 29 al 25. Cómo Dios hace esta repartición entre los Ben Elohim. Y también lo encontramos en el Salmo capítulo 82. Versículos 6 al 7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí tenemos la palabra El, Ben, El. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Y el juicio. En el Salmo 82 tenemos el juicio a los Ben Elohim. No van a ser inmortales. Es lo que dice el Salmo 82. Usted puede leer todo el Salmo 82. No van a ser inmortales por causa de su pecado. Como hombre moriréis. Esto obviamente no se lo dice a los hombres. ¿Para qué se lo diría a los hombres? Como hombre moriréis. Se los dice a los Ben Elohim. De hecho, aquí la palabra es Ben Elión, hijo del Altísimo. Hay un personaje que se llama Edmundo Corona. Es aquí de México, de Coahuila. Dice este hombre que en 1983 su esposa estaba embarazada.
pero estaba muy enferma. Entonces fueron al hospital, al bebé nació muerto, pero su esposa estaba muy gravemente herida. Entonces él en medio de todo su dolor, en medio de todo su dolor, resulta que en una visión, dice él, se encontró con un alien, así tal cual, se encontró a un alien. Entonces él se espantó y le dijo, no, por favor, no te lleves a mi esposa. Él pensaba que era la muerte. El alien le dijo que él no tenía ese poder, que había otros seres superiores que podían ayudarlo, dice. El alien superior, entonces él dijo, yo quiero que superior, entonces él dijo, yo quiero que ayuden a mi esposa. Y el alien superior ayudó a que sanara. Tiempo después, se le volvió a aparecer el mismo alien y le dijo que construyera una pirámide. Y él dice en su testimonio, para que su fe en ellos sea fuerte. Y así lo hizo, de hecho. Vamos a poner la siguiente. Eso lo encontramos en Coahuila. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Yo no sé, pero lo que nos importa es la parte de la historia. ¿Cuán rara es? En donde vienen este tipo de asuntos. Un alien, un alien superior, un apoyo para que pueda sanar la persona y una pirámide para que fortaleciera su fe. De hecho, lo dice para que mi fe sea tan fuerte como esa pirámide y lleguen los vientos y no la tire en ellos, en los aliens. Y aquí pasamos al tercer punto. El tercer punto es fenómeno ovni o como actualmente se le conoce, fenómeno WAP. Fenómeno ovni o fenómeno WAP. ¿Qué significa WAP? Son siglas en inglés que significan fenómenos anómalos identificados. En español es fenómenos anómalos identificados, porque antes en la comunidad tú solamente decías objeto volador no identificado, pero no solamente es esto lo que aparece en cámara, sino que hay cosas que no pueden darse explicación, no solamente son objetos voladores. ¿Por qué menciono todo esto, mi hermano? Porque resulta que en años pasados Estados Unidos desclasificó precisamente fenómenos WAP. Aquí estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. Estamos hablando que una de las naciones dijo, aquí están los documentos de la investigación que nosotros tenemos. De todos estos documentos había 114 reportes que hubo entre 2004 y 2001. ¿Cuáles eran estos reportes? Bueno, los reportes eran objetos físicos con características inusuales, así tal cual. En las cámaras o en los instrumentos que los aviadores tienen, aparecían cosas con una velocidad extrema sin propulsión, aparecían cosas haciendo maniobras abruptas, algo que es complicado que lo pueda hacer un avión, y no sabía qué son, por eso los desclasificó. No se sabe qué son, simplemente ahí estuvieron y ellos mismos lo captaron. Debe usted saber, mi hermano, que generalmente cuando hablamos con aliens, sí, perdón, generalmente cuando hablamos de aliens, no con aliens, es un demonio, de hecho, ya rápidamente, un Ben Elohim. Generalmente cuando se habla de aliens o de ovnis, esa cosa, nos imaginamos un platillo que está dando vueltas, ¿no? Una cosa ahí redonda. Usted debe saber que el término platillo volador fue el testimonio de una persona que una especie de avión en forma de delta. La forma delta es una especie así. La especie es la delta, es la forma delta. Entonces él vio esa cosa y vio que estaba volando como cuando avientas un platillo en el agua. ¿Qué hacía esto, pues? Así que es como cosas raras. Entonces de allí se acuñó el término platillo volador, pero lo primero que ellos vieron, y de hecho lo que está en algunos documentos registrados por Estados Unidos es precisamente una nave Delta. Les voy a pedir que se la pongan, por favor. Creo que es la siguiente. No se alcanza a ver bien, pero es en esa zona de abajo. Es una nave en forma de delta. Lo extraño de todo esto es que en estas naves no se ven propulsores, no se ve que alguien esté allá adentro y está haciendo movimientos erráticos. Ahora, hermanos,
Ahora, vamos a traernos aquí, vamos a traernos a la realidad. Esto es lo que vieron en algunos de ellos. La situación es la siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una operación del gobierno llamada Paperclip. Paperclip. Y usted dirá, ¿qué es esto? Resulta que el gobierno, personas de inteligencia, no querían desperdiciar la inteligencia de otros países, de los países contrarios, de Japón, de Alemania. No querían desperdiciarla. El presidente Henry Truman dijo, yo no quiero a nadie con crímenes de guerra aquí. Pero la inteligencia de Estados Unidos dijo, a mí no me importa, yo sí los quiero. Entonces, lo que hicieron fue traer a estas personas que eran importantes de la Segunda Guerra Mundial. Esto está constatado, mis hermanos. La operación Paperclip está constatada de que así fue y que eso fue lo que hicieron. Entonces, lo que hicieron fue traer a alemanes, a japoneses, darles un nuevo documento, pero antes de darle un documento, las personas que sabían le ponían un clip, por eso se llamaba paperclip. En los papeles le ponían un clip y así sabían que tenían que darle nuevos documentos a esas personas para que vinieran y desarrollaran lo que ellos estaban desarrollando en sus países. Y así lo hicieron. Comenzaron a desarrollar lo que había en sus países. Comenzaron a desarrollar prototipos militares de naves, de aviones. Y eso fue lo que primero las personas vieron. De hecho, uno de ellos estrelló en Nuevo México y los militares querían tapar todo eso. Y desde esta información es precisamente que viene mucho el fenómeno ovni, cuando en Nuevo México se estrella una de estas naves que el gobierno fue desarrollando. Tenemos otros programas también experimentales del gobierno, como los proyectos MK Ultra. Y aquí vamos a otro punto de los aliens. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Mucho de lo que se vio que vieron las personas de abajo para arriba, muchos de ellos fueron globos atmosféricos, otros tantos los que vieron fue prototipos militares, pero otros tantos no se supo qué eran. Dentro de lo que nosotros conocemos como la situación ovni o la situación alien, son testimonios de personas que han sido abducidas, que han sido tomadas a la fuerza de estas personas. Y aquí es donde entra precisamente el proyecto MK Ultra. ¿Qué fue esto? El proyecto MK Ultra fue un programa CIA en donde tomaba personas civiles en su gran mayoría sin que ellos se dieran cuenta para experimentar con ellos. Querían experimentar control mental, condicionamiento mental, experimentaron con drogas alucinógenas y experimentaron con otras técnicas, en su mayoría sin el consentimiento de las personas. Y muchas de estas personas fueron a dar testimonio de que lo que había sucedido es que las habían raptado los ovnis y aparecían sus nombres. Y cuando eso sucedía, el gobierno los descartaba inmediatamente porque sabían, muy particularmente los que conocían de esto, MK Ultra, sabían que ellos habían sido. Y sabían que no era una situación de ovnis. Hay otra circunstancia también en cuanto a las abducciones, que tal vez a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, que son los parálisis de sueño. Cuando una persona está consciente pero no puede mover su cuerpo. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. O sea, te levantas, estás consciente y intentas moverte y pues da cierto temor. Es natural eso. Eso es una parálisis de sueño. Pero hay otras abducciones que a nosotros nos deben de interesar. Y estas cosas son interesantes. Hay testimonios de personas que dicen que cuando llegan estas personas, lo que le intentan hacer a ellos, que nieguen a Cristo.
Y los testimonios vienen de personas en diferentes partes del mundo. En este caso, los que tienen más son Estados Unidos. El erudito Michael Heiser precisamente habla de cómo en una iglesia de Costa Rica el 90% de los creyentes que estaban allí afirmaban haber sido abducidos de alguna u otra forma, pero eran cristianos. Estas cosas que deben de llamar la atención a nosotros son precisamente cuando estos seres tomaban a personas y querían hacerlos negar a Cristo, o algunos otros llegaban con mensajes anticristianos. ¿Qué le estoy diciendo? Cristo Jesús no es Dios, Cristo Jesús es un ser creado. El Mesías que tú conoces no es el Mesías verdadero, es un Mesías que va a venir después. Este tipo de mensajes son los que les daban y ellos pues, se sacaban de onda. Ellos pensaban que los había abducido un ovni, pero después les vinieron y les hablaron de Jesús, que no es Dios, que no es verdadero lo que el cristianismo dice sobre ellos, sobre Jesús, perdón. Era raro. Pero le sucedió también a personas creyentes. Y aquí hubo algo muy extraño. Y es que en estas circunstancias, cuando le sucedieron a personas creyentes, ellos lo primero que hicieron fue invocar el nombre de Jesús. Jesús, ayúdame. Y ellos mismos dijeron, esto que me estaba sucediendo se detuvo. Y nunca más me volvió a pasar, por cierto. Otros decían en el nombre de Jesús detente y volvía a suceder lo mismo. Algunos otros dicen que fueron abducidos, en este caso mujeres que fueron violadas incluso por estos entidades, estas entidades, perdón, que experimentaron con ellos. Algunos otros dicen que fueron abducidos y lo que a veces escribieron en todas sus abducciones precisamente son mensajes para confundir, mensajes contrarios a la palabra. Por ejemplo, el libro de Urantia. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de Urantia? El libro de Urantia es un libro que fue publicado y que según fue escrito por demonios, habla cosas de Dios, habla cosas de la realidad, habla cosas de otros seres espirituales a los cuales no debemos precisamente de prestar atención, pero publican este tipo de cosas que parecen verdad, pero no lo son, para engañar a las personas. Mis hermanos, ¿a dónde voy con esto? Es lo siguiente. Sí, hay muchas mentiras en medio de esto, claro que sí. ¿Qué hacemos con las cosas que no tienen una explicación física y que no son mentiras ya pasadas en polígrafo, ya pasadas en revisiones de verdad o mentira? Hermanos, usted debe saber que los Ben Elohim aún les fue aún ostentan poder. Cualquiera de ustedes puede revisar el Pentateuco y puede ver cómo los magos de Egipto pudieron duplicar ciertos milagros, los primeros, que había hecho precisamente Moisés. ¿Lo recuerda? Moisés lanza la vara, se convierte en serpiente y de repente estos, ¿qué hacen? ¿Se acuerda de lo que dice la Biblia? Estos también avientan la vara, dos, ¿y qué sucede? También se convierte en serpiente. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó? Estos seres también tienen poder, hermanos. En la actualidad estos seres también tienen poder, pero no la tienen sobre ti, por cierto. Aunque pueden influir en ti, no la tienen sobre ti si tú eres creyente, evidentemente. Ahí les va otra cosa muy extraña, y esto también tiene que ver con la CIA y un programa que hubo de la CIA que se llamó Stargate, que también fue desclasificado, y esto sucedió en la Guerra Fría. Vean nada más, mis hermanos, la situación. Este proyecto de la CIA tomaba a personas y las inducían en un estado entre dormidos y entre despiertos. Una persona enfrente tenía un sobre, que tampoco él sabía lo que había dentro, con una palabra. Entonces a estas personas les empezaban a hacer diversas pruebas.
para ver si en este estado podían lograr adivinar lo que había en esta hoja. Aquellos que adivinaban lo que había en esta hoja los iban pasando en diferentes pruebas. El punto fue lo siguiente, mis hermanos, porque sí lo adivinaban. El punto es lo siguiente. Ya cuando una persona se detectaba que al parecer tenía esta habilidad, lo ponían a buscar cosas en el mundo o en mismo Estados Unidos o información que ellos sabían, pero que el gobierno sabía, pero que ellos no. Ellos decían que se ponían en este estado entre dormidos y despiertos, de repente empezaban a echar o a ver en su mente como una especie de estática y después escuchaban información. Y ellos le empezaban a decir, empezaban a describir lo que veían, perdón, empezaban a describir lo que estaban como recibiendo. La situación, mis hermanos, es que Stargate, este proyecto, logró encontrar bases militares rusas, instalaciones secretas en Estados Unidos, encontraron submarinos y lograron predecir un secuestro de un general estadounidense. Y el nivel de efectividad que había en medio de este estado en las personas que ya lo hacían era de un 65-85% de efectividad, hermanos. Eso es mucho. Y la pregunta para nosotros es, oye, ¿y quién le dijo esa información? Pues nosotros sí sabemos, hermanos. ¿Quién le dijo esa información, mis hermanos? Pues Ben Elohim, estos hijos de Dios. Y esto está documentado. Hay de hecho un documental en Amazon Prime que se llama así, Tercero, que habla de este proyecto de Stargate. Mis hermanos, ¿qué vamos entonces o cómo vamos a concluir esta situación? Hay mucha información sobre el tema. Recomiendo que vean un documental que se llama Aliens y Demonios, Evidencia de un Mundo Visible de Michael Heiser. Lo pueden encontrar precisamente en YouTube. ¿Cómo concluimos esto, mis hermanos? Los Ben Elohim que han caído son seres que aún tienen poder. Son seres que son muy inteligentes, son seres que pueden materializarse, son seres que pueden pedir información tecnológica a seres humanos como ya lo han hecho. Si algún día llegaran a darse a conocer y materializarse, la información mediática, mi amado hermano, no tendría reparo en decir, pues llegaron los aliens, porque nuestra visión precisamente materialista dice que puede haber seres biológicos en otras partes del universo. Pueden darse a conocer. Pero si aparecen, mi amado hermano, no tenga el menor reparo de que se van a presentar como falsos salvadores de la humanidad, como desde el principio se han presentado. Eso solamente podría pasar si Dios así lo permite. La situación, mis hermanos, con esto es que aunque estos seres se materialicen o no se materialicen, pueden coaccionar a las personas, pueden darle información a las personas. Hermanos, yo he estado en medio de donde hay demoniados, tienen información que no deberían de tener, que una persona natural no lo sabe. Mis amados hermanos, estos seres son reales y están actuando precisamente en las diversas esferas en las que nosotros nos desenvolvemos, esferas en las que en la realidad nos desenvolvemos. Y tenemos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, fortalecernos con el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, porque las acechanzas del enemigo, y precisamente no solamente del enemigo, sino de los principados, de las potestades y de todos los príncipes que hay en el universo, en este caso se refiere a los hijos de Dios, a los Ben Elohim, precisamente, hermanos, pueden hacernos caer con falsa información. Así que, mi amado hermano, por un lado te digo, esta es una realidad y nos engaña.
Y nos engañan con temas como los aliens o como los ovnis. Por otro lado te digo, estos seres son verdad y vienen por ti, pero no podrán contigo, con el creyente, jamás. Porque ahora tú eres parte de la familia de Dios y Dios está protegiéndote. Dice aquí, sí, ponte la armadura del Señor. Y en esta guerra en la que nosotros estamos, nuestro general es Cristo y Él está delante. A veces van a llegar algunas por un descuido, ay, déjame descanso un poquito y me quito la armadura y tras, te alcanzan a herir. Y eso va a pasar y va a suceder. Mis hermanos, aunque estos seres puedan tener poder, aunque estos seres puedan tener belleza, hermosura, e inclusive algunos atestiguan que lo han visto, la Biblia es clara, mis hermanos. Estos seres son seres espirituales y con armas espirituales se destruyen. Termino con una última historia. Esta fue la historia de un misionero. Él estaba en una zona montañosa compartiendo el evangelio. Iba a llegar precisamente, acababa de comenzar a compartir el evangelio a estas personas. Y cuando él regresa a su casa, se encuentra que toda su casa estaba hecha un desastre. Y de repente escucha ruidos dentro de su casa y le dice, alto. No ve a nadie, pero dice, alto. Ve cosas moviéndose y le dice, esto es en donde Jesús va a hacer su obra en este lugar. Vete en el nombre de Jesús. Y ese demonio, perdón, ese ser, lo que sea, se fue. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Trae precisamente alusión a lo que estamos viendo. Hay zonas en donde están aún Ben Elohim dominando esas zonas territoriales. Pero, como lo vimos la semana pasada, aquel que es creyente ahora es templo del Espíritu del Señor y ahora aquel que es creyente puede ir a todos esos lugares y las puertas del infierno no podrán soportar el poder del evangelio. Recuerden que esta frase se refiere a que el enemigo va a ser derrotado. Las puertas que ellos tienen como fortalezas para que entremos no podrán soportar el poder y la fuerza del evangelio de Cristo y entraremos, o sea, romperemos esas fortalezas y conquistaremos con el evangelio precisamente las personas que están doblegadas, mis hermanos, ante este tipo de personas. Y no es difícil que nosotros podamos ver que precisamente en una región como México hay un demonio bien famosísimo que aparece prácticamente en todas las casas. Un Ben Elohim que de hecho se apareció ante una persona, le dijo, me construyes, papá, me construyes un templo. Y se lo construyeron precisamente. ¿Y usted sabe precisamente de qué Ben Elohim estoy hablando? Que aparece precisamente en todas las casas, prácticamente todas las casas de México. 2 de cada 3 casas. Mis amados hermanos, esto es una realidad. Y con el evangelio de Cristo, nosotros seremos vencedores para nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestra propia nación y nuestra ciudad, mi amado hermano. Se los he dicho muchas veces también. Nuestra ciudad está en medio de circunstancias donde el reino de las tinieblas está muy fuerte, donde compartimos el evangelio y a las personas les pasa por un lado y les sale por el otro. Pero esa es nuestra tarea. Y donde estamos envueltos en brujería y en hechicería, donde están estos seres también, mis hermanos, estos Ben Elohim. Ustedes, mis hermanos, tienen que estar fortalecidos en el poder de la fuerza del Señor, porque estos seres son reales. Y estos seres los van a engañar de alguna u otra forma. Estoy seguro que más de algunos de ustedes han escuchado cómo a través de brujería personas han enfermado, personas se han sanado, personas han hecho un montón de cosas, han hecho y deshecho, precisamente porque estos seres siguen teniendo poder, hermanos. Pero nuestro Dios es mucho más poderoso.
y jamás va a permitir que se nos haga absolutamente nada, porque somos hijos de Dios. Y este término es importante en la teología del concilio divino. Y ahora usted en un futuro heredará, como dice Apocalipsis 2, las naciones. Usted tendrá responsabilidades precisamente en el nuevo cielo, en la nueva. Te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano. Vamos a orar.